Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. Continuando con esta parte que es la de sintaxis, hoy vamos a analizar el predicado. Recuerda que una vez establecido cuál es el sujeto, nosotros podemos ya establecer luego cuál es el predicado. Mira, este elemento oracional se define como aquel en el cual se va a enunciar un mensaje respecto del sujeto. En pocas palabras, el predicado es lo que se dice del sujeto. En función del núcleo verbal que este predicado tiene, se divide en nominal o verbal. Los predicados nominales son aquellos constituidos por un verbo copulativo, que como tú recordarás, necesariamente requieren de un complemento llamado atributo. El verbo copulativo sirve de enlace entre esa cualidad y el sujeto que la recibe. En cambio, en el predicado verbal, el significado pleno de su núcleo, el significado pleno de ese verbo, le permite carecer de atributo, no lo necesita. Veamos aquí unas oraciones y tú vas a poder percibir si se trata de predicado nominal o se trata de predicado verbal. Por ejemplo, si mencionamos Juan es muy amable, obviamente tenemos aquí el verbo, ¿no? Ahí está. Y luego dice muy amable. Si solamente hubieras dicho Juan es, entonces el mensaje estaría incompleto. Juan es ¿qué? Es necesario añadir este otro elemento, el que se conoce como atributo. ¿De acuerdo? En cambio, en esta otra oración, al decir Juan respondió, el mensaje está completo. No requerimos realizar ningún tipo de añadido para que ese mensaje sea completo. Así que, si el sujeto requiere esta característica para constituirse en una oración todo el enunciado, estás comprobando de que se trata de un predicado en el cual se puede clasificar como nominal, como atributivo. En cambio, aquí ya hemos visto, Juan respondió, acá tenemos el sujeto, ese es el predicado. Al decir Juan respondió, no se requiere de ningún añadido. No obstante, sí podríamos decir muy amable. Juan respondió muy amable. Pero este elemento puede ser eliminado y no cambia el sentido. Se está recibiendo entonces como si fuese un complemento más. A este se lo llama complemento predicativo. Tenemos aquí entonces, a ver, tenemos nosotros un predicado nominal y aquí un predicado verbal. Juan está satisfecho. Si decimos solo Juan está, no tiene sentido. Falta algo. Cuando añadimos satisfecho, ya entonces el enunciado adquiere sentido, podemos decir que se transmite una idea completa, se constituye en oración, así que por la necesidad de este elemento que añadimos, estamos seguros de que se trata de un atributo. ¿Ya? Ahí está.
Juan está satisfecho. Pero cuidado con ser mecánico en el análisis, porque si dices, en esta otra oración también tengo el verbo está, entonces podrías suponer que se trata de un predicado nominal. Pero fíjate, en la biblioteca, ¿es acaso una característica, una cualidad de Juan, como si lo son satisfecho o muy amable? Obviamente no. ¿Qué cosa es en la biblioteca? Es un complemento circunstancial, en este caso es de lugar. Por lo tanto, este de aquí no es un verbo copulativo. Recuerda, el único verbo propiamente copulativo en el español es ser. Los otros, estar, parecer, permanecer, quedarse, resultar, etcétera, son semicopulativos. Es el contexto el que nos va a indicar si se requiere o no el atributo. Y por lo tanto, si se trata de un verbo que está cumpliendo esta función de nexo, si está siendo un verbo copulativo o está siendo un verbo predicativo. Así que en atención de este análisis, también podemos nosotros clasificar aquí. Como la palabra atributo aparece señalada como una característica de Juan, fue necesario añadir ese elemento, entonces acá hay un predicado nominal. En cambio, aquí no aparece ese elemento característico. Lo que se hace es señalar una ubicación. Juan está en la biblioteca, Juan está en su cuarto, Juan está saltando en el estadio, etc. Así que este de aquí es un predicado verbal. ¿De acuerdo? Justamente este predicado verbal es el que a nosotros nos interesa. Así que, si me acompañas a este lado de la pizarra, vas a poder observar cuál es la estructura que este predicado puede adoptar. La oración es: los ingenieros entregaron satisfechos los títulos a los habitantes de la urbanización El Rosedal ayer en las oficinas del municipio. Evidentemente, el sujeto es entregaron. Lo demás, el predicado. Ya sabemos nosotros que en este predicado el núcleo siempre va a ser el verbo. Entregaron. Ahora fíjate, ¿qué entregaron esos ingenieros? La acción recae sobre otro elemento, en este caso, los títulos. El elemento que recibe la acción verbal, el elemento hacia el cual transita la acción verbal, es el objeto directo. Recuerda, habrá objeto directo solo con verbo transitivo. ¿Cómo fue que ellos realizaron la acción de entregar? Puedes darte cuenta. Esta acción de entregar la realizaron satisfechos. Pero además, satisfechos es una cualidad de los ingenieros. Es decir, la palabra satisfechos, como puedes ver, está modificando no solo al núcleo del predicado, sino está modificando, por aquí nos fijamos, está modificando al núcleo del sujeto. Se trata entonces de un modificador bivalente. Este modificador bivalente se denomina complemento predicativo. ¿Ya? Tú lo vas a reconocer de esa manera.
La acción de entregar los títulos beneficia a otro elemento. Ese elemento beneficiado, ese elemento que recibe los daños o beneficios, es decir, los efectos de la acción verbal, se denomina objeto indirecto. Y desde ya te digo, no es necesario que exista el directo para que haya el indirecto. Por último, podemos precisar dónde se realizó la acción. O podemos precisar cuándo se realizó la acción. Estos elementos que van a contextualizar la acción verbal, estos elementos que van a señalar dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, con quién, con qué, etcétera, se realiza la acción, se denominan complementos circunstanciales. Esta es la estructura de un predicado verbal en voz activa, pero también puede establecerse una estructura en voz pasiva. Algo chiquitito, por favor. Si decimos los títulos fueron entregados por los ingenieros. La construcción es en diátesis o voz pasiva. ¿De qué hablo ahora? De los títulos. ¿Cuál es el núcleo del predicado ahora? Fueron entregados. En la voz pasiva siempre el verbo es perifrásico. Entonces, aquí tenemos el núcleo del predicado. La acción no la realizan los títulos. La acción la están recibiendo los títulos. Entonces, alguien más realiza la acción. Ese elemento que realiza la acción es los ingenieros. Este elemento se llama agente y ese es el elemento que aparece solo en voz pasiva. Ambas estructuras van a ser analizadas en su momento por nosotros.